En esta ocasión explicaremos lo que es la segunda ley de Newton y su aplicación en la solución de ejercicios. La segunda ley de Newton establece que siempre que una fuerza resultante actúa sobre un objeto, produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, a mayor fuerza es mayor la aceleración, a menor fuerza es menor la aceleración. Y cuando hablamos de que es inversamente proporcional a la masa, a mayor masa es menor la aceleración y a menor masa es mayor la aceleración. A eso se refiere cuando hablamos de directamente e inversamente proporcional. ¿Qué fórmula establece lo que es la segunda ley de Newton? A es igual a F sobre m, es decir, la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Si de esta fórmula despejamos las demás variables, la fórmula de fuerza nos quedaría masa por aceleración y la fórmula de masa sería fuerza sobre aceleración. Recuerden que es importante que cuando vemos una fórmula sepamos cada una de las variables y qué unidades de medida vamos a manejar para cada una de ellas. F es fuerza y sus unidades de medida son newtons. M es masa y unidades de medida son kilogramos. A es aceleración y unidades de medida son metros sobre segundo al cuadrado. También es importante que analicemos dos conceptos muy importantes, lo que es masa y lo que es peso. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Peso es la fuerza con que la Tierra atrae a su superficie a todos los cuerpos, debido a la acción de la gravedad. Es importante aquí checar que el peso es una fuerza. Por tanto, para poder calcular el peso, tenemos que multiplicar la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad. Y si despejamos de esta fórmula masa, la masa nos queda peso sobre gravedad. Analizando las variables sería P es igual a peso, unidades de medida son newtons. Recuerden que el peso es una fuerza y por tanto las unidades de medida son las mismas que la fuerza, newtons. M es masa y la manejamos en kilogramos o la vamos a manejar en kilogramos y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces recuerden, son importantes las unidades de medida en la solución de ejercicios porque si los datos que nos dan no corresponden a las unidades de medida que son del sistema internacional, tendremos que realizar conversiones. Vamos a la explicación de algunos ejercicios aplicando lo que es la segunda ley de Newton y aplicando lo que es el concepto de peso. En este primer ejemplo nos piden calcular el peso de 11 libras de papel. Es importante, recuerden, primero sacar las incógnitas y los datos para poder empezar a analizar la solución de nuestro ejercicio. En este caso, nos piden calcular el peso y nos dan como dato lo que es la masa, que son 11 libras. Y obviamente lo que es la aceleración de la gravedad. Si estamos hablando de peso, recuerden, el peso también considera lo que es la gravedad. Para poder calcular el peso de una sustancia de un cuerpo es igual a masa por la gravedad. ¿Qué podemos observar nosotros en nuestro ejercicio? De que la masa nos la está dando en libras. Si recordamos o analizamos las tablas anteriores de variables y unidades de medida, la masa la tenemos que manejar en kilogramos. Es importante esto. Tenemos la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. Esta es una constante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir la masa que está en libras, convertirla a kilogramos. Si recordamos, la equivalencia de kilogramos a libras es de que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Tenemos que convertirnos libras a kilogramos, libras arriba, libras abajo se eliminan y vamos a obtener kilogramos. Multiplicamos 11 por 1, nos da 11 entre 2.2, el resultado nos va a dar 5 kilogramos. ¿Qué podemos observar aquí? Que para poder calcular nosotros la masa, el peso es masa por gravedad, masa 5 kilogramos que ya se calculó aquí arriba por la gravedad 9.8 y obtenemos lo que es el resultado, que en este caso sería 49 newtons. Que nos dice, si el peso de un bulto de cemento es de 490 newtons, ¿cuál es su masa? Entonces vamos anotando datos e incógnitas. Si el peso del bulto de cemento es 490 newtons, la incógnita, bueno, ¿cuál es la masa de ese bulto de cemento? Recordando que otro dato que tenemos para la solución de los ejercicios es la gravedad, 9.8
metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la fórmula que peso es igual a masa por gravedad. De esa fórmula podemos despejar masa, que ya lo vimos en la presentación anterior, en presentaciones anteriores. Masa es igual al peso sobre la gravedad. Si observamos, el peso ya lo tenemos en newtons, no tenemos que hacer ninguna conversión. Tenemos la gravedad, 9.8, que es una constante, entonces simplemente dividimos el peso, 490 newtons, sobre la gravedad 9.8, hacemos la división y nos da como resultado 50 kilogramos. Y sería la solución para este tipo de ejercicio. Recuerden, aplicando lo que es el concepto de peso y obviamente despejando lo que es la masa. Siguiente ejercicio, siguiente ejemplo. Determinar la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso es de 833 newtons para que adquiera una aceleración de 1.75 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos entonces determinando nuestros datos a incógnita. Nos piden determinar la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso es de 833 newtons para que adquiera una aceleración de 1.75 metros sobre segundo al cuadrado. Primero, entonces, checamos nuestros datos. El peso ya lo tenemos en newtons. La aceleración lo tenemos en metros sobre segundo al cuadrado. Si checamos nuestra tabla con las variables y unidades de medida, esas ya están correctas. Peso en newtons, aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Pero nos piden calcular fuerza. ¿Cómo calculamos? Bueno, aparte tenemos la gravedad. ¿Cómo calculamos fuerza? Fuerza es masa por aceleración. Si checamos nuestros datos, nosotros lo que tenemos como dato para poder empezar a resolver nuestro problema, tenemos la aceleración. Ya tenemos la aceleración, que sería este dato de nuestra fórmula. Pero para calcular la fuerza necesitamos la masa. Bueno, entonces si necesitamos la masa, pero aquí en el ejemplo o en el ejercicio nos dicen que el peso es 833 newtons. Ese dato no lo vamos a utilizar, pero lo que podemos hacer nosotros, calcular lo que es la masa. ¿Cómo calculamos la masa? La masa es peso sobre gravedad. Entonces, si ya tenemos el peso, entonces tenemos este dato para la fórmula. Y tenemos la gravedad, que sería 9.8. Entonces, podemos calcular nosotros la masa. Es igual a 833 newtons entre 9.8. Eso nos va a dar igual a 85 kilogramos. Entonces ya vamos a tener los dos datos para poder calcular lo que es la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tendríamos que la fuerza es masa 85 kilogramos, que ya calculamos aquí, por la aceleración que nos dan como dato, y el resultado sería 148.75 newtons. De esta forma vamos a poder determinar nosotros la fuerza cuando nos dan como dato el peso. Siguiente ejemplo. Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza de 950 newtons le produce una aceleración de 250 centímetros sobre segundo al cuadrado. Datos, perdón, incógnita. Calcular la masa. Datos, si recibe una fuerza de 950 newtons, para que le pueda producir una aceleración de 250 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular o cómo calculamos la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero lo que nos piden en ese caso es calcular la masa. La masa, la fórmula que nos va a quedar al despejar, va a ser masa es igual a fuerza sobre aceleración. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular nuestra variable, que es la que nos están pidiendo. Pero ¿qué tenemos que observar? Bueno, las unidades de medida. Fuerza, obviamente ya las tenemos en newtons. Pero si observamos, la aceleración la tenemos en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidades tenemos que manejar para aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Por tanto, la aceleración, sus unidades de medida las tenemos que convertir a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué podemos observar? Que los segundos al cuadrado no se van a modificar o no se van a convertir. Esos van a pasar exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Convertir los centímetros a metros. Entonces tenemos que hacer una simple conversión.
centímetros a metros, centímetros arriba, centímetros abajo se eliminan. Simplemente multiplicamos 250 por 1 entre 100. El resultado va a ser 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya vamos a tener lo que es la aceleración en las unidades correctas, metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos la fuerza en newtons. Por tanto, ya podemos utilizar nuestra fórmula. Masa es igual a fuerza sobre la aceleración. Fuerza 950, aceleración 2.5. El resultado sería 380 kilogramos. Y sería la solución para este ejercicio, para calcular nuestra masa.